Hola y bienvenidos, aquí les habla Lash y hoy vamos a hablar no solo de una película, sino de una historia que ha fascinado a la humanidad por más de 200 años ya. Vamos a desmenuzarla desde lo técnico, lo emocional y también cómo nos conecta con nuestra propia vida. Cinemol presenta entrada general a Frankenstein de Guillermo del Toro. Y en esta ocasión me encuentro nada más y nada menos que con el señor, pero también joven, Diego Vidal. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo andan? Ya saben, yo soy Diego, psicólogo memero. Ya saben que parte de mi abordaje en este podcast es hablar un poquito también en estos toques de la interpretación del ser humano, de la psicología, a través de la teoría, de la práctica, ¿no? Está bien interesante. Y más en este caso, Frankenstein tiene bastante que trabajar aquí. Está bien interesante cómo Guillermo del Toro refleja mucho de su vida y él menciona que esta es una de las películas de su bucket list, o sea, como las películas de su vida. Ajá. Esta y Pinocho, ¿no? Sí, pues en algunas ocasiones él ha mencionado que el monstruo de Frankenstein lo marcó desde que era niño, ¿no? Oye, Diego, pero antes de empezar a dar la sinopsis de la película, flow. Antes de seguir tirando flow, dime cuáles eran tus expectativas antes de mirar la película, si te generaba curiosidad el verla, cuando viste que se anunció, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Para mí algo bien interesante es que todos, oye, incluyéndome a mí, bueno, no todos, pero realmente los que veíamos a Frankenstein como por encimita, por la superficie, que no conocíamos como el libro de Mary Shelley, que es la persona que escribe Frankenstein en aquellos tiempos. Todos veíamos a Frankenstein como este monstruo sin cerebro, ¿no? Casi nada más como tipo zombie. Exacto. Que en Halloween ahí lo veías y confundías. Le preguntas a una persona, ¿de qué vienes disfrazado? No, pues vengo de Frankenstein. Y realmente iban disfrazados de la criatura. No iban disfrazados de Víctor Frankenstein. Que también cae bien interesante a esta película de realmente preguntarte quién es el monstruo, ¿no? Hey, correcto. Vamos avanzando por ahí. Y algo bien interesante acerca de mis expectativas, que yo creo que al mismo tiempo conocer Frankenstein a través de la superficie, esperaba más a través pues de este paisa compatriota que es Guillermo del Toro, que ha hecho películas que me han impactado mucho, incluyendo Pinocho, Titanes del Pacífico, Blade 2, Hellboy, El laberinto del fauno, El espinazo del diablo. O sea, que él tiene mucha sensibilidad emocional para transmitir y que realmente te haga sentir. Eso es lo que yo esperaba. Eso es lo que más expectativas tenía. Y descubrir quién es Frankenstein en general. Correcto, sí. Yo también tenía expectativas altas. Esperé por varios meses la película desde que fue anunciada, sí tenía muchas ganas de verla. No es como que yo sea un fanático de Frankenstein o del libro, ¿no? O de la historia como tal, pero me llamaba la atención por saber lo que podría lograr Guillermo del Toro, pues, porque ya lo vimos con The Shape of Water o del laberinto del fauno, o sea, todos estos mundos así como un tanto de fantasía, como que góticos, le quedan horror, sí. ¿Verdad? Que algo bien interesante para mí de Guillermo del Toro es esta diferencia en lo que él identifica como horror, ¿sí? Hace poquito estaba viendo una entrevista de él que me llamaba mucho la atención y decía, pues en este caso, que para el mexicano no hay nada más horroroso que la figura del padre, ¿no? Que es algo de las cosas que a mí más me impactó. Sí. Y tiene mucho sentido, lo baja mucho a la realidad, a pesar de que habla de monstruos, ¿no? Correcto. Bueno, entonces, pues, sin más preámbulos, comencemos, mi estimado Diego. La película empieza con un pequeño Víctor Frankenstein. Esta película se divide en capítulos y la primera parte de la historia es a través de la visión de Víctor Frankenstein, que es este científico, pero cómo él va creciendo con su mamá, ¿verdad? Que él decía, la tenía toda para mí, pero en ocasiones venía mi padre, ¿no? Y él cambiaba toda la historia. Era un padre evidentemente narcisista, ¿sí? Controlador, perfeccionista, ¿no? Que hay escenas donde está educando a Víctor y le dice, tú llevas mi nombre, ¿no? Ajá. Entonces, y le hacía preguntas acerca de medicina extremadamente difíciles que se notaban, ¿no? Y muchas me llamaban mucho la atención
acerca de que era medicina de aquellos tiempos, ¿no? Sí. Acerca de, en aquellos tiempos, incluso en la psicología se practicaba mucho. Según tu personalidad, era qué tan sanguíneo, que según los fluidos de tu cuerpo hablaban de tu personalidad y hablaban mucho acerca de dónde está el alma dentro del cuerpo. Y dicen, los tejidos no tienen alma, ¿no? Es casi puro material. Y cuando se equivoca, Víctor saca una vara y le dice, en tus manos no, en la carita, triac, ¿no? Entonces, Sí. ahí te das cuenta esta dinámica entre su padre y Víctor y la dinámica con su mamá, que era una dinámica más de protección, más de refugio, ¿no? Correcto, pero yo noté en la personalidad del pequeño Víctor, que ya no tenía nada de infancia, ya no era inocencia, ¿no? Ya no tenía Claro. inocencia el Víctor, porque desde muy pequeño, pues con los tratos de su padre, él ya tenía que actuar así como, pues con pensamientos científicos, ¿sabes? Claro. Del doctor de aquellos tiempos. Te das cuenta que incluso cuando su padre lo está presionando para que le dé la respuesta, o sea, él no tiene miedo, o sea, responda bien o responda de manera equivocada, pero él tiene muy, muy clara su perspectiva, su punto. Claro, ahí puedes notar que ya había una ausencia de la figura paterna, ¿no? ¿Por qué? Porque su papá podía estar físicamente presente poco tiempo, pero ausente emocionalmente y ausente físicamente la mayor parte del año, ¿no? Ujú. Donde su papá viajaba y ahí es donde estaba su mamá. Y al mismo tiempo, pues algo que le aprendió al papá es este rol que tomaban en aquellos tiempos los hombres de pues que ellos mandaban, ¿no? De que era pues la casa era un patriarcado, básicamente la mamá no podían, bueno, las mujeres en este caso como que no tenían mucha voz ni voto. Y la relación que tiene Víctor con su mamá, tampoco es como la de un niño con su mamá. Ujú. Es la de un hombre que tiene algo, como él mismo menciona, ¿no? Que tiene algo en su posesión. Claro. Que es algo hasta este momento quizás es lo único que él tiene, Víctor, realmente. Porque ya no tiene infancia, no tiene metas propias, no tiene pues sueños propios. Solamente tiene a su mamá, que ahí está, y tampoco es como que veamos que se divierta mucho con su mamá o que su mamá lo mime demasiado. Y ahí es donde empieza el primer trauma, donde todo buen personaje principal, villano o héroe, puede empezar su arco, ¿no? Que es el fallecimiento de su mamá, que es uno de los primeros abandonos que tiene Víctor también. O sea, vamos a llamarla, es una pérdida, es un duelo, ¿no? Entonces a su papá le pregunta, ¿la dejaste morir? O sea, fíjate la pregunta, o sea, ¿la dejaste morir? Al principio del duelo, la mayoría en general sabemos que existe algo que se llama negación, ¿no? O sea, nos negamos a la muerte, nos resistimos a la pérdida. Pero hay algo bien interesante acerca del duelo también, que cuando nosotros percibimos que el duelo se pudo haber evitado, el duelo se congela. Y hay un estilo de duelo muy específico que se llama duelo congelado, duelo paralizado, ¿sí? Entonces, Víctor, al ser médico, cree que la muerte se puede detener, ¿sí? Ujú. Cree que él puede sobrepasar la muerte, vencer la muerte, ¿sí? Y su papá le dice, no pude vencer la muerte. Y Víctor, pequeño, le dice, yo sí voy a poder, y voy a poder más que tú, casi casi le dice, ¿no? Ujú. Entonces, y ahí te das cuenta que el duelo de Víctor se congela por el resto de su vida, ¿sí? Es muy parecido, por ejemplo, cuando este concepto del duelo paralizado se ve mucho en la pandemia, ¿no? Yo creo que de ahí se sale el concepto donde una persona podía ir enfermo de COVID en este caso a los hospitales y ya sale en una cajita. ¿Sí me explico? Nunca viste un cuerpo, nunca viste fallecer a la persona, por lo tanto tu sistema dice, pues ahí está, ¿no? Ujú. Entonces existe una negación porque existe la posibilidad de que esa persona no esté muerta, de que no haya fallecido. O como cuando desaparecen a alguien, ¿no? Ujú. Como existe esa pequeña posibilidad, nos quedamos en la negación. Y el duelo se congela. Para Víctor, la manera de tener esa posibilidad de que su mamá siga viva es poder dominar la muerte, ¿no? Ahora que mencionas eso, lo del duelo congelado, me pongo a pensar y hay algún punto en la película en la que se podría decir que ese duelo se descongela y comienza a vivirlo Víctor.
que es ya pues casi al final de la película, ya cuando ocurre todo esto, lo de la criatura y de que tiene el accidente, ¿no? De su pierna y todo eso. Claro. Ahorita Vamos a podemos hablar de también eso. que Víctor empieza a narrar la historia mientras él, regresándonos un poquito, unos minutitos, porque él estaba en el Ártico, ¿sí? Donde lo encuentra el capitán, ¿sí? De un barco que estaba atorado. En el Y hielo. algo bien interesante acerca de este tema, por eso lo quiero tocar, es que el barco al principio está atorado y sus marineros, por decir así, dicen, estamos enfermos, tenemos hambre, ¿sí? Nos podemos morir. Y el capitán es, no, tenemos una visión, tenemos una misión, tenemos que completarla y tenemos que cruzar esos límites, pues, ¿verdad? Y no importa cruzar los límites, ¿sí? Y ahí te das cuenta que tiene este paralelo en la historia con Víctor. Víctor es este Prometeo moderno que busca cruzar los límites de la ciencia y la muerte, ¿no? Entonces, nada más rapidísimo, Mary Shelley al escribir su libro habla de Prometeo. Prometeo es este titán en la era mitológica que ayuda a crear a los seres humanos a través del barro, ¿sí? Y le roba una chispa de fuego a Zeus, ¿sí? Y se los entrega al humano. Zeus no lo quería hacer, esa chispa de fuego es conocimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenía miedo de que este humano creciera y lo desafiara, ¿no? Entonces, pero Prometeo se los da porque se encariña con ellos y es castigado por cruzar los límites, colgado para que creo que águila devore su hígado todos los días, ¿no? Aunque el castigo que le espera a Víctor es muy diferente, ¿no? Bastante diferente. Entonces, de ahí viene, a través de este paralelo con el barco y también de la pérdida de Víctor, cómo se puede ver que ambos están buscando desafiar los límites, como Prometeo moderno. ¿Qué sigue después de ahí? Víctor crece y se visualiza él mismo. Dato bien interesantísimo. Mira, digo mucho esta palabra, las cortas algunas, ¿ok? Interesante. Víctor, vi una entrevista acerca de Guillermo del Toro de esta siguiente escena que se llama Anatomía de una escena, se los recomiendo, es del New York Times, donde Guillermo del Toro expresa cómo hace la escena donde Víctor está enfrente de todos estos científicos dándole explicación, ¿verdad? Con la mitad del cuerpo humano que atrapa una pelota. ¿Recuerdas esa escena? Sí. Sí, y está explicando cómo el humano puede desafiar los límites. Dice, no somos dioses, pero nos vamos a parecer a ellos, ¿no? Entonces, cuando ven que reanima a este humano, ¿sí? Todos dicen, pues sacrilegio, ¿verdad? Sí. Entonces, pero Guillermo del Toro explica cómo hay una sinfonía en esta escena, ¿sí? Primero, Víctor al narrar la historia, ¿sí? Él se vira a sí mismo casi como un rockstar. De hecho, dice que Guillermo que buscaban ponerle un traje muy parecido al de un rockstar. Ves los trajes de los demás científicos y son de aquellos tiempos, ¿no? Muy... Pues batas negras y largas. Sí, pelucas blancas, muy Casi conservadores. casi como los jueces. Exactamente. Y Víctor Frankenstein es básicamente un rockstar, ¿no? Botas, cabello largo, suelto, ¿no? Los guantecitos rojos que tienen un significado interesante. Exactamente. También la pelota es roja. Y algo bien interesante también es que el lugar es circular. ¿Qué quiere decir que sea circular? Y hay muchas figuras circulares, tanto el lugar como las ventanas. Y dice que es una historia cíclica, una historia circular, que al final de cuentas va y cae donde mismo. Por ejemplo, empieza en el Ártico, termina en el Ártico, y las historias, las narrativas de los personajes son circulares totalmente. Pues es una digamos, analogía basada en esto de los traumas que se pasan de padre a hijo, ¿no? Claro. De los padres y los hijos, pues es como un círculo. Que el padre te lo pasa a ti y tú como hijo se lo pasas a tu hijo y así. Claro. Es un círculo vicioso, ¿no? También está este tema donde, en este caso, Víctor en aquellos tiempos había más temas de la religión, ¿sí? Entonces, por eso también el libro que está escrito en aquellos tiempos, desafiar la religión era un rollo totalmente peligroso. Inconcebible, ¿no? Y muy peligroso para tu integridad. Exactamente. Muchos científicos fallecieron a causa de la religión también. Entonces, ahí también deja muy claro que están desafiando
los límites, Ujú. ¿sí? Más allá del poder de Dios, ¿no? Y hay una toma, porque estamos hablando también de cosas cinéfilas, ¿verdad? Yeah. Que en este caso Guillermo de Toro se lo copia de cierta manera esta manera de generar tensión a Steven, se llama Spielberg Cut. ¿Qué significa eso? Es el corte de Spielberg. Entonces cuando están a punto de reanimar esta marioneta, sí, bueno, vamos a llamarle este pedazo de humano, el Guillermo del Toro quiere generar tensión. Entonces el Spielberg Cut es mostrar 3 cortes hacia el público diferentes, ¿no? Y te das cuenta que es corte 1 y se asoman. Corte 2 y se asoman. Corte 3 se asoman. Para que tú te quieras asomar también. Exactamente. Y de repente despierta la marioneta, despierta el humano, ¿no? Y todos se asombran, ¿sí? Asombran o se horrorizan, ¿sí? Y esto genera bastante tensión. Y yo me vi a mí mismo haciendo exactamente eso. Lo mismo. ¿Sí? Sí, pues de hecho esta escena está interesante de que realmente todo el público que estaba ahí, que la mayoría pues eran como estudiantes, ¿no? De esta universidad o gente que nada más andaba ahí de metichona. Todos ellos a Víctor le aplauden y se asombran, ¿no? Y dicen, Claro. wow, qué increíble. Lo miran más como un espectáculo, como Exacto. algo impresionante, pues porque es impresionante. En cambio, los científicos que están ahí y los profesores son los que se empiezan a quejar de que es sacrilegio, de que es un truco barato de magia, etcétera, ¿no? Y de esa manera confrontan a Víctor, mientras él trae, igual que contra su padre, su postura bien clara de que él es el que tiene la razón, de que él es el que se siente como un dios, de que él es el que puede romper todos estos límites, como lo del Ártico, romper los límites de lo aceptable que era en aquellos tiempos, ¿no? Y él quería ir más allá y quería ir más allá. Exactamente. Y te das cuenta cómo la pérdida de su madre lo sigue buscando en el color rojo. En el Sí. color rojo, correcto. Sí, Exacto. pues desde el inicio de la película, una de las primeras escenas, vemos que su madre tiene un vestido, ¿no? Totalmente de Exacto. color rojo. Y es interesante porque al momento en el que su madre entra en labor de parto, que se empieza a desangrar, en ese momento Víctor todavía no utilizaba los colores rojos. Y la primera vez que lo vemos utilizando un color rojo es precisamente la sangre de su madre. Que su madre le deja aquí en la camisa, lo embarra de sangre, en el rostro también. Y a partir de ese momento, esa mancha de sangre es la que acompaña a Víctor hasta cierto punto de la historia. Y no es como, pues ni modo que no haya cosas rojas en la película. Te das cuenta que lo que es rojo es bastante rojo. Sí. Entonces, vamos a poner diferentes ejemplos. La pelota, ¿sí? La pelota. Cuando entran a este laboratorio, que es bien impresionante, de Víctor Frankenstein, las luces que utiliza para reanimar al monstruo cambian de verde a rojo, ¿no? Entonces, los guantes y es a través de toda la película donde te das cuenta que lo persigue la muerte de su madre, ¿no? Es lo único que lleva con... Es lo único que lo acompaña, porque él sigue estando solo, ¿no? Exactamente. Lo acompaña, pues, sus ideales y la pérdida de su madre, que se representa a través de esta mancha de sangre que él lleva, ¿no? Le genera En un corbatas. propósito. Lo lleva en corbatas, en los guantes, ¿verdad? Claro. Algo bien importante acerca de la figura, de la imagen de Víctor Frankenstein, de su personalidad. Y eso es algo que me encargué a investigar un poco, ¿sí? Acerca de la personalidad, es el abandono del padre en el hombre, ¿sí? Decía Guillermo del Toro que no hay nada más horrorífico para el mexicano que la figura del padre. Personalmente, yo es algo que experimenté y que me llama mucho la atención decir, bueno, ¿qué impactos hay como psicólogo? Hay muchas cosas que ya conocía, pero ahí les va. Dice, en un estudio como, por ejemplo, How Father Absence Shapes Male Violence. ¡Auch! Correcto. Que es cómo la ausencia del padre forma la violencia del hombre, ¿sí? Dice que esta interrumpe la internalización de límites. ¿Qué? Y la regulación emocional en los hombres. Esa es de las principales cosas. O sea, la figura del padre en el desarrollo del hombre ayuda mucho en el control de los impulsos. Establecer ¿sí? límites. Establecer límites. ¿Y qué tal si quitas la figura del padre? No hay límites. Sí, pero al mismo tiempo hay otra cosa bien interesante, que es, existe una pérdida de la
identidad, porque al no saber cómo es la figura masculina, te toca como adivinar, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer como hombre? Y esto que puede generar una inseguridad crónica, que para la figura narcisista de Víctor Frankenstein, te puedes dar cuenta que hay una inseguridad crónica, él está intentando compensar con esta idea de grandeza, ¿sí? De firmeza, de seguridad, cuando realmente ni siquiera sabe lo que está haciendo, ¿sí? Quizás eso lo podamos notar en lo mismo que mencioné hace rato, de que él con firmeza, de manera estoica, ¿no? Se confrontaba a su padre. Entonces esa es la única manera en la que él aprendió a convivir con esta figura paterna que a lo mejor en el mundo real pudiese ser las normas, por así decirlo. Y él las confronta de una manera firme, así como confrontaba a su padre, ¿no? Está bien reflejada la ciencia con Víctor a un nivel bastante evidente de cómo hay esta pérdida de identidad, ¿sí? Esta inseguridad en él que quiere mostrar con grandiosidad, ¿sí? Y al mismo tiempo esta falta de límites. Él no conoce los límites. Porque en esa escena acerca de reanimar al humano, a él le falta algo, todavía le falta conocimiento, recursos. Y ahí es donde entra nuestro siguiente personaje. Hollander, que es una persona con dinero. Con dinero. ¿Sí? Y al parecer sin buena intención. Buena onda. Buena onda. No, sin intención, ¿verdad? Yo te ayudo nomás. Simón, mi papá, está muy interesante tu proyecto, sí, yo le entro. Toma unos milloncitos, ¿no? Toma un castillo. Entonces, tengo dinero infinito, ¿no? No. Pero, obviamente, hay un propósito oculto por ahí por parte de este personaje, lo cual le ofrece recursos ilimitados. Ahora, Esto es para que los recursos ilimitados que él le ofrece es para crear un laboratorio en el cual él pueda llevar a cabo sus experimentos. Cuerpos también. Cuerpos, sí, porque su negocio es la guerra, ¿no? Y tiene muchos contactos el señor Hollander. Exactamente. En cuanto a la guerra. Y pues este es el empujoncito que pues en cierto punto necesitaba Víctor para empezar con su locura, ¿no? Claro. Entonces imagínate una persona con esta personalidad sin límites y que piensa que siempre tiene la razón. Y que le digan que tiene dinero ilimitado. Y dale dinero ilimitado, ¿sí? Entonces empieza él, forma un laboratorio como él lo quiere y empieza a tomar prisioneros que estaban condenados a la muerte o ya cuerpos para empezar a hacer su experimento totalmente fuera de la moral, totalmente fuera de lo que es bueno y es malo, ¿sí? Entonces, sin control de los impulsos para nada y al no saber controlar sus deseos, él está totalmente desmoralizado, ¿no? Ajá. Entonces, porque eso va primero, con regularte a ti mismo para después tener la mente clara y saber qué está bien y qué está mal. Entonces, ahí te das cuenta cómo Víctor deshumaniza a las personas. Porque hay un cierto sentido de que él se cree más grande. Si se cree más grande, casi que llegar a Dios, por lo tanto se cree más grande que los humanos, ¿no crees? Sí. Entonces él deshumaniza y descuartiza y mueve y hace como él se le antoja. Y aquí en este punto, justo que lo mencionas, es interesante cómo se percibe la presencia y la personalidad de la dama Elizabeth, ¿no? En este punto, cuando ya lo empiezan a conocer. Tú mencionas que Víctor todo lo deshumaniza, todo él es el más grande, él es lo mejor. En cambio, Elizabeth se presenta como alguien, no sé si es la palabra correcta, pero con la mayor humildad posible. Ella tiene una fascinación por los insectos, porque son frágiles, porque no tienen maldad. Claro. Y puede encontrar empatía en ellos. Así como Guillermo del Toro encuentra esta fascinación por los monstruos. Yo creo que se identifica con Elizabeth, ¿no? Que puede... había visto por ahí que Guillermo del Toro también menciona esto de los insectos porque es lo más cercano a un monstruo. ¿Sí? Algo que puede ser totalmente fascinante, puede ser feo, puede ser horrendo, pero al mismo tiempo puede encontrar belleza en eso. ¿Por qué crees tú que Víctor, siendo como es y teniendo la personalidad que tiene, por qué él sintió tanta atracción por Elizabeth, que es totalmente lo opuesto a él? Hay un estudio bien interesante donde te preguntan, cuando hay parejas a largo plazo, ¿serán porque esas parejas son muy parecidas o son muy diferentes?
Y realmente el resultado de esta investigación dice que hay más diferencia que estar empatados, ¿no? Ajá. En personalidad, en gustos, en ideas políticas, en religión, En metas. en relaciones largas tienden a ser relaciones diferentes. Entonces, ¿por qué? Porque tienden como a compensarse. Y Ajá. yo creo que también en este caso Víctor encuentra en Elizabeth eso que le compensa. Eso deja diría un video y quería alejarme totalmente de esto, de Farid Dieck, porque hace un gran resumen y está bien perrón, pero me quiero alejar lo más que se pueda para no dar lo mismo. Pero dice, deja de pensar en la muerte para pensar por primera vez en la vida, una frase que me gustó mucho. Y él encuentra fascinantes, lo saca totalmente de su burbuja, de su duelo, de su propósito, para empezar a experimentar la vida, o sea, Ujú. de seguir los pasos de su papá para empezar a vivir su propia vida, ¿no? Correcto, pero por otro lado, la misma Elizabeth, ¿no? Le dice Ujú. a Víctor que algo que él crea no necesariamente signifique que sea real, Claro. cuando él está hablando de esa conexión que él Claro. siente con Elizabeth, ¿no? Claro, porque él realmente no sabe, ¿no? Es algo que no ha experimentado antes. Le dice, de toda la anatomía del cuerpo humano, lo que menos comprendes es el corazón. Ujú. Tosa la Sí. traga, ¿no? Y órale, te la dejo de tarea, para que vayan y digan. Simón, y más de esta relación, digo, ¿qué es lo que se puede sacar? En el caso, yo creo que de la relación es más acerca de la figura de Elizabeth. Ujú. Elizabeth, y más adelante, este personaje que es ciego, que vamos a hablar un poquito de él, em, puede encontrar en la criatura algo humano, así como Víctor deshumaniza. Ahorita estamos en una situación política muy interesante. No me voy a meter en temas políticos ni decir qué es lo bueno, qué es lo malo, pero para deshumanizar a cierta población con la cual empatizamos, ¿verdad? Les dicen aliens, ¿sí? O sea, para poder tratar algo como una cosa lo tienes que deshumanizar, ¿sí? Y a Víctor Se le da muy bien. se le da excelente, ¿sí? Ujú. Si deshumaniza a personas que realmente son humanos, ¿cómo no va a tratar a la criatura como una cosa? Sí, Sí. en cierto punto, incluso la misma criatura le dice a Víctor, ¿no? No hiciste algo, hiciste a A alguien, alguien. le dicen. Bueno, entonces aquí pasamos a la siguiente parte de la película, que es cuando ya empieza a explotar todo literalmente, ¿no? Que empieza a explotar ahí Literal. cuando el Víctor ya logra hacer su cometido, que logra despertar a la criatura. En ese momento, digo, cuando descubre lo que verdaderamente quería Hallander Sí. por su enfermedad de sífilis y que ya estaba en una etapa muy avanzada. Que es donde descubrimos el verdadero propósito, ¿verdad? Del buena onda, Hallander, porque el buena andaba ahí onda. de promiscuo, Y luego él andaba de dice, bandido y le pegó Silf. una noche con Venus y el resto de tu vida con Mercurio. Qué loco, no sea tomando Mercurio. Y es algo muy chocante, ¿no? Y como los dos, Víctor y Hallander, normal, Víctor agarra el Mercurio y se lo da a Hallander Sí. y ¡fup! Se lo toma. Y nosotros lo vemos y decimos, ¿qué? Mercurio. Mercurio, pues ya Y luego se quita conocemos la nosotros. peluquita y pues ya, peloncito. Sí, y ahí es cuando ya destapa, se quita la máscara Hallander Claro. y básicamente se vuelve loco, ¿no? Ahí diciéndole a Víctor, ¿Qué quieres? Le dice. ¿Quieres salir? Te lo ofrezco. O sea, él estaba dispuesto a todo porque él quería ese cuerpo perfecto que estaba creando Víctor para él, para curar su enfermedad. ¿Sí? Entonces, y todavía seguir en la movida, me imagino, ¿no? sí, seguir ahí explorando otros planetas. Exactamente. Pasa algo en esta escena, diría en el juego del calamar, la buena lluvia siempre sabe cuándo caer. Entonces, está lloviendo, hay un Yo tormento. estaba bien tenso cuando el Víctor empieza a trepar la torre en medio de la tormenta eléctrica. Y hay ciertas escenas, incluso Guillermo del Toro lo menciona, que poner a Frankenstein a la criatura, menos la verdad es que le confundo que es el monstruo, en esta forma, en forma de Y, casi como si estuviera crucificado, te hace referencia a que pues, Víctor es el creador, ¿no? Ajá. Y esta sensación de omnipotencia, de casi deidad que tiene él al ser el creador de la vida, ¿no? Entonces, sube, forcejean, y en este caso Hallander pues cae y muere, ¿no?
Y luego, de hecho, en este punto, cuando Víctor pues se da cuenta de que Hallander ya se petateó, ¿no? Son como 2 segundos que tiene de demonios de impresión. Vaya, Claro. 2 segundos y después Continúa. a lo que sí. La Continúa chamba, güey. caminando. Ahorita lo normal. limpio, ¿no? Ahorita lo limpio. Ahorita lo sí. limpio. Sí. Sí. Pasa que hace todo el experimento, pero en su mente es un experimento fallido. ¿No? Se va a dormir y cuando despierta, track. Ahí está la criatura. Que aquí ya empieza los mensajes más profundos, ¿no? Claro. Porque se me hace muy interesante esta escena cuando Víctor conoce a la criatura y que abre las cortinas para que entre la luz del sol, ¿no? Y dice, y pues la criatura se asusta así y Víctor le dice, son, es el sol. Uh-huh. Y pues es interesante cómo una de las primeras palabras que le dice Víctor a la criatura es precisamente esta, ¿no? Que significa como hijo también, que así se les dice a los hijos. Y ya ahí en ese momento como que es... Y también te das cuenta, porque eso lo quiero referenciar más al rato, acerca de Víctor siempre quiere hacerlo hablar palabras diferentes. Uh-huh. Siempre quiere que muestre inteligencia a través del lenguaje. Sí. Y eso es algo que es muy frustrante para él porque no lo logra. Ajá. Sí. A lo mejor el tipo de inteligencia que él debió enfocarse es en otro, ¿no? En lo que podía aprender lejos de lo del lenguaje. Y en este punto yo quiero dejar un asterisco aquí, de que cuando la criatura siente por primera vez la luz del sol, yo lo interpreto como que es el nacimiento, ¿no? Exactamente. Es el primer nacimiento de la criatura. Exactamente. Víctor, al ver la criatura, ver este logro tan grande de toda su vida, yo considero, y creo que también lo leí por ahí, lo escuché por ahí, que es como un ¿y ahora qué? Uh-huh. ¿Sabes? En nuestra vida tenemos ciertas crisis evolutivas, ¿sí? Por ejemplo, como cuando una persona se gradúa de la universidad y dice ¿y ahora qué? Uh-huh. ¿Verdad? O cuando una persona está llegando a su tercera edad, ¿sí? Y empieza a perder fuerza y empieza a perder vitalidad, ¿sí? Y empieza a decir, ya viví todo lo que tenía que vivir, y es como, ¿y ahora qué? ¿Sí? Y yo creo que realmente Víctor no sabía qué iba a pasar si realmente esto funcionaba, ¿sabes? Y eso es lo que hace que le dé atención especial a la criatura literalmente días, y luego lo encierra y lo encadena. Ajá. Y en este punto, pues, se le olvida por completo el mundo exterior, ¿no? O sea, que Hallander, el señor Hallander, ya estaba más tieso que una roca, ¿no? En un risco. Ya, el Hallander ya le habían echado cal, pues ahí, ¿sí? Sí, lo hicieron así para un ladito del camino, le echaron cal. Y luego, pues, ya es cuando regresa Elizabeth y William, que es el hermano de Víctor Frankenstein. Regresan a este castillo laboratorio y ahí es cuando Elizabeth conoce a la criatura, ¿no? La mira por primera vez. Y ahí se nota mucho la diferencia entre qué es lo primero que mira Víctor. O sea, él mira a alguien y si no eres inteligente no vales en cuanto a la criatura. Y Elizabeth, en cambio, mira a alguien y se fija en su espíritu, ¿no? Su alma, su esencia. Hace tiempo en psicología había un debate entre, hablando de historia de psicología, si el humano nacía bueno o malo como tal. Uh-huh. Entonces, ese era debate. Correcto. Yo creo que en esos momentos Víctor pensaba que el humano era inherentemente malo. Uh-huh. ¿Sí? Por eso lo encadenaba. Sentía miedo, sentía peligro. Porque él nace malo, ¿no? En su percepción. ¿Sí? Después evoluciona un poquito la psicología y dice que el humano nace como una tabula rasa. ¿Qué quiere decir eso? Como una hoja en blanco en la que tú puedes escribir. ¿Sí? Entonces, sí, después evoluciona un poquito más y hablamos de otras cosas, pero te das cuenta que Víctor tiene una percepción acerca de que tiene miedo acerca de la criatura, uh-huh. ¿Sí? Y eso hace que también se aleje un poco de él, que también genere este abandono. Y la voz de Jacob Elordi como la criatura es bien interesante porque él solamente dice la palabra Víctor. Sí. ¿Sí? Pero según el tono en que lo dice, te das cuenta de lo que hay adentro de esa criatura, uh-huh. ¿no? O sea, al principio a lo mejor curiosidad, después dice, yo era furia. Todo su mundo, ¿no? Sí. Hasta que se convierte en resentimiento.
¡Víctor! Sí. Sí, hay esos gritos cuando está todo este incendio y que la criatura empieza a gritar en modo de auxilio. Claro. ¡Víctor! Claro. Ahí sí te pega, y eso que nomás dice Víctor. Y durante todo ese proceso, Víctor lo quiere hacer hablar. Sí. No lo entiende, realmente no le pone atención, no lo ve, no lo escucha por lo que es. Pues es lo mismo que quisieron mostrar con esta relación de padre e hijo, ¿no? Que muchas veces nuestros hijos, digo nuestros porque yo también tengo hijos. Nuestros hijos quieren hablarnos, comunicarse con nosotros de cierta manera y nosotros no los entendemos, pues, porque nos fijamos en otras cosas quizás. Claro. En el lenguaje, cuando hay muchas otras cosas que no son estrictamente habladas, que nos dan esos mensajes, ¿no? En una confrontación entre Elizabeth y Víctor Frankenstein, Víctor nota este interés de Elizabeth por la criatura. Frankenstein baja, le quiere enseñar otra palabra amarrado, saca una vara de metal, lo quiere lastimar. Como su padre a él, ¿no? Sí. Así le enseñó. La agarra, la dobla, ve la fuerza, ¿sí? Y ahí es donde le dice, ¡Víctor! ¿No? Entonces, y en este caso, Víctor toma la idea de, esto lo tengo que destruir, ¿sí? O sea, la creación de toda su vida, así, sí, la destruye. Y ya cuando justamente en esa escena, cuando se está alejando Víctor de la criatura, menciona a la criatura, Elizabeth. ¿Será que el Víctor lo escuchó o simplemente lo ignoró? Yo creo que no lo escucho. No, de hecho, creo que cuando Elizabeth le dice, di mi nombre, Elizabeth, ¿no? Se va, ¿sí? La criatura no puede, pero en el momento en que se va, susurra, Elizabeth, ¿sí? Pero hay otra escena después en la que... Él la menciona enfrente. En una interacción con Víctor, ya cuando como que le está dando su última oportunidad antes de destruirlo, di algo más. Y el Víctor se está alejando y la criatura dice Elizabeth. Y el Víctor como que voltea así y sigue caminando y empieza a aventar. Sí, creo que sí lo escuchó, ¿no? Esa es esa parte que te dan al público para que tú lo interpretes y te digas, no, sí lo escuchó. Sí lo escuchó. Sí. O incluso a lo mejor, y sí lo escuchó, pero incluso a lo mejor hasta se sintió ya, como ella ya quería para él a Elizabeth. A lo mejor dijo, Ingasu, Elizabeth le llamó mucho la atención la criatura. Y la criatura dijo Elizabeth. Y como él cosifica, de este me deshago y a esta la tengo, ¿no? Así literalmente como cosas. Sí. Y ya, pues entonces vemos que el Víctor esparce un montón de combustible, ¿no? A lo largo de todo el edificio, el laboratorio, que está en un castillo, y le prende fuego, ¿no? Y en este momento es después de tanto que vimos en la película, es el primer momento en el que vemos que Víctor tiene un sentimiento que ya no es como de su ego hacia él mismo. O sea, ya siente algo o piensa en algo más o en alguien más que ya no es él. Porque cuando escucha que la criatura lo está llamando en medio de las llamas, como que ahí le agarra el resentimiento y regresa, ¿no? No sé si a lo mejor quería ir a ayudar a la criatura o qué, pero es la primera vez que Víctor... y en la infancia, ¿no? Le presta y en la infancia le presta la atención a algo más. Que tiene esta chispa de humanidad. De humanidad. Guillermo del Toro hizo una entrevista que él odia a los personajes completamente buenos y completamente malos. Sí, la vida es así. También cuando uno va a terapia, realmente es lo regulado, ¿no? Somos más, yo lo que digo, somos más naturales que bueno, malo, 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 porque las películas, la historia, la religión, nos habla de héroes y villanos, ¿no? Entonces, que Guillermo del Toro le dé estos matices grises, ¿sí? Regulados a los personajes, los hace más profundos, los hace más complejos y más interesantes. Sí, pues sí, y logras traerlos más a la realidad, ¿no? Porque realmente así es como funciona el ser humano, vaya. Tú miras una película o una caricatura donde un villano es malo nomás porque sí, o un héroe es bueno nomás porque sí. Claro. Y pues a lo mejor no sientes tanta conexión. Superficial, exactamente. Muy superficial, correcto. Y bueno, y ya en este punto es justo cuando Víctor termina de contar su parte de la historia.
regresamos al Ártico en el barco que está varado en el hielo. Y aquí Víctor termina de contar su historia. Entra la criatura y le dice, con que ya te contó su parte de la historia. Ahora te toca escuchar, chutarte mi parte de la historia. Y justamente comienza después, a partir de ahí, ¿no? Claro. La narración de la criatura. En este caso, la criatura sobrevive al incendio, aparte porque es evidente que la criatura se sana muy rápido, ¿no? Uh-huh. O sea, también es parte como de sus habilidades. Tiene mucha fuerza, sana muy rápido. Y termina en el lodo, desnudo, ¿sí? Y él empieza a agarrar restos, algo con que cubrirse. De hecho, también en su crecimiento con Víctor le crece el cabello, ¿no? Uh-huh. Y él empieza a vagar, ¿sí? Y se encuentra con una casa de personas que habitaban en el bosque. Antes de eso tuvo una interacción con un ciervo, ¿no? O sea, mira al ciervo que se está alimentando de bayas. Entonces se le acerca y el ciervo, curiosamente, o sea, es algo que me llamó mucho la atención, no huye de él, pues. A pesar de que traía ya una gabardina que agarró de ahí de un soldado y a pesar de que conocemos cómo funcionan los ciervos, no le tienen miedo. No le tienen miedo, o sea, se acerca la criatura con mucha curiosidad, se acerca. Incluso llega a tocarlo, ¿no? De su boca cuando agarra unas bayas, las prueba él y luego agarra más bayas y se las entrega al ciervo, ¿no? Exactamente. Y en ese momento es cuando la criatura está teniendo una conexión y llega la humanidad, llega la realidad a destruir eso que él estaba generando, pues. A través de tirar una bala fría. A través de una bala fría que atraviesa el cráneo de este ciervo, ¿no? Exactamente. Y ahí es cuando huye. Víctor otra vez. La criatura. La criatura, ¿no? Experimenta otra vez el corazón roto del tanto que hablan en la película, ¿no? Uh-huh. Él empieza, dice, cada cierto tiempo se le rompe el corazón, uh-huh. ¿no? Y esta es una de sus primeras también pérdidas. Pues, y es una demostración de lo que se enfrenta pues, la humanidad a las pérdidas, pero ahora potencializado con la criatura que es, pues, inmortal, básicamente. Que ojo, o sea, la criatura en la historia de Mary Shelley todavía es más, a lo mejor, más agresiva, más así, ¿no? Aquí te das cuenta desde el principio de la película que la criatura mata. Sí, eso queda bien claro, ¿no? Cuando se enfrenta a estos marineros, arrasa como con 5 de un jalón, ¿no? Uh-huh. Matándolos. O sea, también la criatura no es inherentemente bueno en este caso. Uh-huh. O sea, no te lo quieren pintar de esa manera. Aunque ya en este punto, cuando se enfrenta a los marineros en el barco, pues ya pasaron los meses y ya está bien corrompido. Como tabula rasa. Ajá. Pero aún así, en uno de sus primeros enfrentamientos, cuando los lobos y todo eso también agarra uno de la mandíbula, un humano de la mandíbula y se la arranca y lo pepena. Para esto te das cuenta que llega incluso a la casa donde viven esos humanos que matan al ciervo y él los empieza a observar. Uh-huh. Él empieza a observar cómo viven, ¿sí? Cómo interactúan. Y dentro de ese hogar está un anciano que es ciego. Y es muy curiosa que sea ciego esta persona, porque nos damos cuenta que cuando ya generan una conexión, el espíritu del bosque, que es la criatura. Ellos piensan que quien le está ayudando, porque a través de estarlos investigando, ¿sí? Él les empieza a ayudar por las necesidades que tienen, ¿no? Ajá, y empieza a apoyarlos tras bambalinas, traer leña. Y ellos dicen, pues es el espíritu del bosque. Ajá. Entonces te decía que es muy interesante cómo este anciano ciego logra empatizar con la criatura a través de algo que no es la vista, pues porque siempre mencionamos, para conocer a alguien realmente no tienes que basarte en lo que ves. Sí. Tienes que basarte en lo que es, ¿no? Por dentro, lo que evoca, lo que... Nosotros sí nos fiamos mucho en la vista, ¿sí? De hecho, tenemos algo que se llama efecto halo, que es como lo vemos, también luego lo interpretamos y le damos a veces estas condiciones extra. Por ejemplo, si yo veo una persona que se ve desalineada y a lo mejor viene atrás de mí y yo voy caminando por la calle y está oscuro, voy a decir, me va a asaltar, ¿verdad? O cuando vemos una persona en la tele y está muy guapa, está muy carita y decimos,
pues este nada más es guapo, a lo mejor también es bien buena onda. Es buena onda, sí. Ahora aviéntate el tiro de ver a la criatura por primera vez, ¿qué vas a pensar? O sea, realmente instintivamente, rápido, ¿qué vas a pensar? Ajá. Eso es un sesgo cognitivo que nos ayuda a pensar rápido. Entonces, este anciano, esta metáfora al ser ciego, puede percibirlo por lo que es, no porque quien esperas que sea. Correcto. Y ya en este momento, el anciano pues tiene ahí a su nieta y le está enseñando a leer, ¿no? Le está enseñando a leer mientras la criatura también está observando esas clases tras bambalinas y de cierta manera es como aprende a hacer crecer su vocabulario, ¿no? Y te das cuenta que la criatura tiene una sensibilidad también para la filosofía, sí, para la educación, y es más elocuente todavía, o sea... Sí, cuando empieza a hablar de la primera historia que leyó, ¿no? De Adán y de Eva, y de cómo se creó el mundo, y así. Claro, o sea, eso hace un vínculo muy fuerte con este anciano, lo que hace que se anime a hablar con él por primera vez cuando estos cazadores se van, ¿sí? Se van durante un tiempo y no se lo pueden llevar al anciano, ¿sí? Entonces... Ahí el anciano le dice, yo no recuerdo más o menos cómo es esta frase, pero incluso la criatura piensa es que yo soy como un monstruo, ¿no? Y le dice, no, tú eres mi amigo, eso es lo que eres. Sí, amigo, y luego ya le agarra la manita y le hace así en la cabeza. Sí, está muy interesante esta interacción que tienen, el vínculo que generan, principalmente porque, correcto, ¿no? El anciano no lo mira, pues, como un monstruo, vaya, como lo había estado viendo Víctor en algún momento. Claro. Pero bueno, después de esto ya se presenta otra pérdida de nuestra criatura cuando él va y gracias al anciano, el anciano le dice, no, pues ve y busca quién eres, enfréntalo. Y entonces la criatura va al laboratorio, al castillo, donde lo crearon. Y ahí se da cuenta de toda la verdad, ¿no? De cómo fue creado. Porque hasta este punto él decía que no recordaba y que en su memoria había, esto también es muy interesante, había vestigios de recuerdos de otras personas, ¿no? Hay algo que se llama amnesia disociativa, Milash. Cuando vives experiencias traumáticas, tu cerebro lo oculta, ¿sí? O la estás pasando mal, tan traumático, tan doloroso, que tu cerebro dice, yo no puedo lidiar con esto, ¿sí? Y se desconecta, te disocia, te desconecta del presente. Y eso hace que se te olvide. Amnesia disociativa. Y eso es lo más que se me refleja a mí a la criatura al no recordar ese pasado, ¿no? Y aquí en el castillo pues ya encuentra los restos de los apuntes del Víctor. ¿Y cómo crees que se sintió en este momento la criatura cuando conoció la verdad? O sea, ¿crees que fue un así de... ok, pues Simón? ¿O es ahí cuando empieza a crecer su resentimiento y su furia? Yo considero que la criatura empieza a entender la injusticia. Nosotros sentimos enojo, primero cuando estamos amenazados de muerte, ¿verdad? Ajá. Para defendernos, pelear, pero también cuando algo es injusto. De ahí se representa el enojo. Entonces, ¿qué es algo injusto? ¿Y dónde nace este propósito que tiene la criatura al buscar a Víctor más adelante? El hecho de decir, yo voy a mantenerme vivo, ¿sí? Yo voy a seguir viviendo y todas las personas que yo conozca se van a morir antes que yo. Eso es injusto, ¿sabes? Sí. Entonces, él empieza a entender esta naturaleza de él mismo y como todos tenemos a veces estas crisis existenciales acerca de la vida, ¿sí? Y cómo huimos mucho de la muerte. Yo creo que la criatura empieza a decir, yo no tengo que huir de la muerte, yo tengo que huir de la vida eterna. Yo no sé cuándo me voy a morir. Sí, antes de eso vemos una escena en la que Víctor y Elizabeth están hablando sobre los insectos, ¿no? Sí. Sobre cómo ella encuentra tan maravilloso el hecho de que un insecto sea tan efímero, que llega al mundo, hace lo mucho o lo poco que tenga que hacer, que pueda hacer, y luego se va. Claro. Y ella encuentra paz y mucha, ¿cómo se le llama? Mucha fascinación en ese hecho, ¿no? Claro. En el ser efímero, en el nomás estar aquí un momento e irte. Y todo por el contrario, tenemos a la criatura, pues de que eso que Elizabeth mira como algo tan curioso, tan interesante,
la criatura jamás lo va a poder tener, pues. Claro. De hecho, en un momento la criatura pues muere, ¿no? Lo matan a tiros después de lo de los lobos y que pierde al anciano. Y ahí la criatura dice, esa fue la primera vez que sentí tranquilidad de que mi dolor se iba a terminar, pero no fue real. O sea, me di cuenta de que esa verdadera tranquilidad y paz jamás la iba a poder sentir. Exacto. Porque muere y se despierta. Exactamente. Esta parte para nosotros es muy profunda, es muy intensa cuando hablamos acerca de la muerte. Es uno de nuestros miedos más arraigados. Sí, porque ahí pierde su magia la vida, ¿no? Sí, o sea, ¿cómo vas a valorar la vida si no tienes muerte? Hay una frase bien bonita que dice que una vida bien vivida te da una buena muerte, ¿no? Algo así dice, la verdad no la puedo citar palabra por palabra porque no la recuerdo, pero ¿qué pasa cuando realmente no existe ese temor a perder algo, ¿no? A perderla. ¿Cómo vives la vida intensamente al máximo, ¿no? Entonces, pasa esta pérdida, se la rompe nuevamente el corazón a la criatura y genera un nuevo propósito, ¿sí? Buscar a Víctor, ¿sí? Para exigirle algo en específico, exigirle una compañera. Una compañera, Simón. Y bueno, entonces aquí... Para esto, la criatura encontró como una carta, ¿no? En el castillo y se dio cuenta de a dónde ir a buscar a Víctor. Víctor, pues ya está. Aquí vemos que Víctor ya no lleva rojo. Cuando Víctor ya tuvo esto, lo de la explosión, lo de su pierna y todo eso, que ya está en su recámara, a punto de que sea la boda de William con Elizabeth. Víctor ya no tiene nada rojo, no tiene ni su corbata, ni sus guantes, ni en su bastón. En la habitación no hay absolutamente nada rojo. ¿Cómo lo podemos interpretar esto? Como que ya está viviendo su duelo en este punto. Probablemente que ella haya llegado a lo mejor a una negociación, ¿sí? Porque él dijo, yo voy a conquistar la muerte. Como que ese es algo en lo que él se ancló para lograrlo, culminarlo y poder negociar, ¿sí? El darle paso. La negociación es otra parte del duelo, ¿no? Por eso muchas personas cuando, vamos a suponer, dicen, bueno, pues falleció mi familiar, pero ya no está sufriendo, ¿sabes? Esa es negociación, como que negocian su dolor. Entonces, yo creo que Víctor llegó a un punto donde tuvo que pasar todo esto para poder trascender la pérdida de su mamá, ¿no? Entonces, más o menos así lo pudiera interpretar yo, ¿no? Sí, también a lo largo de la historia vimos cómo Víctor estaba teniendo sueños con este ángel de la guarda, ¿no? Sí. Que era todo totalmente rojo. Y para este punto ya es cuando este ángel de la guarda, que era completamente rojo, se quita la máscara y se da cuenta de que es como algo totalmente diferente de lo que él pensaba, ¿no? Él se anclaba a eso, a ese sueño que tenía, que era color rojo, que representaba también a su madre. Y en este momento se dio cuenta de que eso que él estaba siguiendo no era lo que pensaba, pues. Claro. Era algo, pues, negativo, vaya, no era tan positivo. Claro. Y desde este momento en adelante es cuando ya no hay rojo. Que ves un Víctor que no era tan afilado como antes, ¿no? Esta pérdida de propósito, esta pérdida de búsqueda de su personalidad también. Incluso ahí se atreve a ir con Elizabeth para pedirle perdón y decirle que ya todo bien, morra, lo nuestro no puede seguir siendo. Todo este tiempo fuiste la morra de mi hermano. Loco, la prometida. ¿Qué onda, no? Sí, y luego Elizabeth en este punto le dice, ¿sabes qué? No te creo absolutamente nada de lo que me estás diciendo. O sea, nomás estás fingiendo, estás haciendo ver como que ya eres diferente cuando realmente tú actuaste de esa manera con la criatura, ¿no? No se lo menciona con estas palabras, pero eso es lo que ella le da a entender, pues de que es una vil mentira, que hasta él mismo se está intentando engañar con lo que está diciendo. Al llegar la criatura enojado, yo lo identifico mucho como a veces cuando uno experimenta el abandono de un padre, tienes este sentimiento encontrado y no sé si odiarte o quererte todavía, ¿sabes? Porque espero algo de ti, ¿sí? Entonces en la confrontación entre ellos, en la pelea entre ellos, y esto me refería yo acerca de Víctor quererlo enseñar a hablar a huevo, no a fuerza.
le dice la criatura como tono de reclamo. El problema no es que yo hable, ¿sí? El problema es que algún día tú escuches. Sí. Eso, mira. Pocas películas me han hecho a mí sentir un nudo en la garganta y sentir así como que las fibras sensibles. ¡Oh! Que es este momento, ¿no? Este reclamo hacia su papá. ¿Sí? Tú no me ves, ¿sí me explico? Sí. Y un arranque de odio mata al hermano de Víctor, ¿no? Pero pues realmente no fue accidental porque solamente lo desplaza. William, el hermano de Víctor, se golpea la cabeza y momentos después muere, ¿no? Claro. Y en esta escena marcan muy bien esta pauta donde el hermano, en sus últimas palabras, le dicen: tú, Víctor, eres el monstruo. Correcto, ¿no? Sí, me atrapaste. Me atrapaste. Es cine. Demasiado sí, cine. Porque en esa parte le dice Víctor: no te preocupes, yo te voy a ayudar, claro, tranquilo y no sé qué. Sí. ¿Y de qué me vas a ayudar? ¿De qué me vas a ayudar, Víctor? Si me mantienes aquí, voy a seguir con miedo. Siempre te he tenido miedo porque tú eres el verdadero monstruo. Procede a morirse. Sí. Y entonces ya vemos que Víctor toma su arma y va detrás de la criatura, que para esto ya se llevó a Elizabeth en los brazos mientras se está desangrando porque el muy inteligente de Víctor le intentó disparar a la criatura cuando Elizabeth estaba enfrente, ¿no? Exacto. La hiere, la criatura se la lleva, Víctor va detrás de ellos y ahí tenemos otra confrontación, ¿no? Digamos que una de las confrontaciones finales entre Víctor y la criatura. Llega a la cueva, mira que Elizabeth está en una roca sin vida y tiene ahí una pequeña pelea, ¿no? Con la criatura, el Víctor. Exactamente. Entonces, bueno, no sé si quieres continuar tú con eso. No, nomás aquí quería ver si tienes una anotación. En cuanto a la última interacción de Elizabeth con la criatura, que le dice: prefiero 1000 veces estar aquí yéndome ante tus ojos, o sea, porque ella... Sí. Ella no le temía a la muerte realmente, claro, porque ella tenía esa fascinación como por los insectos que son efímeros, ¿no? Que llegan y se van. Y ella lo tenía muy normalizado. Que ella decía que ella no se sentía parte del mundo, ¿sí? Que se sentía una inadecuación ajena al mundo, ¿sí? Y yo creo que esta es una... Y sí tengo un dato ahí, esta búsqueda del director Guillermo del Toro, porque él desde muy chiquito... su familia se sentía extrañada y específicamente había una tensión con su papá, ¿sí? Acerca de cómo Guillermo del Toro tenía una fascinación por los monstruos, ¿no? Decía que él veía a Frankenstein constantemente en la casa de su abuela católica y que en algún momento incluso creo que hasta lo quisieron exorcizar, ¿sí? Y esta tensión con su padre que lo lleva a llevar querer reflejar estas figuras paternas a través de sus películas. Sí, porque también Pinocho también pasa eso y también pasa eso en otras películas después que podamos hablar. Y este sentimiento de que no perteneces por parte de tu familia, yo creo que están muy reflejados en Elizabeth, ¿no? No me siento parte de él, ¿sí? Me siento diferente, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que lo refleja a través de ese personaje. Pues también es un sentimiento que se podría dar a los monstruos, ¿no? O sea, es una manera en la que Elizabeth tiene ese sentimiento como si ella fuera un monstruo, pero no lo es realmente. Un monstruo podría ser malo o ser bueno, pero pensar en eso: no pertenezco a este mundo, y lo puedes tomar de dos maneras. Sintiendo fascinación por la muerte, como los insectos efímeros, claro, o enrabiándote y generando caos. Yo considero que también te puedes identificar mucho si eres una persona que ves el mundo de una manera... Todos lo vemos diferentes, pero hay ciertas personas que tienen ciertas condiciones, ¿no? Que los consideramos actualmente neurodivergentes. TDAH, por ejemplo, autismo. Yo veo la vida diferente, yo aprendo diferente, yo siento diferente que los demás. Un trastorno límite de la personalidad. Y eso, las personas, al no formar parte de la normalidad, te pueden etiquetar, te pueden decir, te pueden hacer ver diferente, ¿sabes? Y decir: no, es que tú no aprendes porque eres burro. Sí. Porque eres burro. Y tú dices: yo soy un monstruo, ¿no? No aprendo igual que los demás. Pero si alguien, como en este caso el anciano, se sienta
y empieza a corregirte con suavidad y empieza a enseñarte a ver cómo eres y cómo aprendes, yo creo que empiezas a sentirte más conectado. A ver más allá de los errores, a realmente involucrarte, ¿no? Pero si te etiquetan a través de tu imagen o a través de tu condición, realmente te puedes sentir ajeno al mundo. Uh-huh. Además de que, pues, en este caso la criatura, pues, no tenía absolutamente nada de culpa de ser como era, ¿no? Claro. A él lo trajeron al mundo, lo crearon. Para desecharlo, básicamente. Para desechar, correcto. Está canijo. Bueno, entonces aquí ya en esta escena cuando Víctor y la criatura se confrontan, es cuando la criatura le empieza a decir, ¿no? De que siempre voy a estar detrás de ti y voy a ser la forma en la que este Prometeo moderno va a expiar el pecado que hizo, ¿no? Sí, viviendo con miedo. Yo quiero que hagas una pareja para mí, le dice. Sí. Y Víctor dice, ¿para qué? Para que se reproduzcan y este mundo se llene de monstruos. Entonces, si no lo haces, le dice, si bien tú fuiste mi creador, ahora yo voy a ser tu amo, tu máster. Entonces aquí pasa donde lo amenaza y le dice, si no lo haces, todas las personas que tú amas se van a morir, básicamente, ¿no? Yo te voy a perseguir. Y tú puedes ver aquí este ciclo que habla Guillermo del Toro al seguir los pasos de tu padre, que siguió los pasos de su padre, ¿no? Uh-huh. Sí. Seguir reventando los límites, ¿no? Uno dice, yo nunca voy a ser como mi papá, ¿sí? Y no te das cuenta. Y no te das cuenta, inconscientemente terminas repitiendo los pasos de tu padre. Y ahí es donde puedes ver a Frankenstein a punto de repetir los pasos de su papá. A ¿no? la criatura. A la criatura otra vez, ¿no? Yo creo que eso es algo que la cultura nos ha llevado a esta equivocación, pero te das cuenta, Víctor está en su criatura, también le dio esta educación, ¿sí? También le transmitió ese trauma generacional. Uh-huh. Y la criatura piensa volverlo a repetir, ¿sí? Sí. Entonces, a través de imponer, de la obligación, del miedo. Del miedo, exactamente. Ajá. Entonces ya pues pasan al parecer ya varias semanas, ¿no? En la que Víctor está siguiendo a la criatura. Qué terror, qué miedo. Para intentar acabar con ella, ¿no? Hasta que ya llegan a el Ártico, tienen ahí un enfrentamiento. Está en su casita de campaña el Víctor, tranquilo, chill, con una tacita de té y una maleta llena de dinamita, ¿no? Y llega la galletita de la cafetería Cinnamon, aprovechando. Voy a parar una mordida para que. Y entonces llega la criatura, lo extirpa cual tumor de la casita de campaña, lo lanza y le dice: ¿qué querías hacer con esta dinamita? A ver, préndela, mi papá, préndemela. Préndela, a ver si logras tu cometido. Y en este punto, pues ya la criatura estaba como, pues ya sabía que él no se iba a petatear jamás, pero hasta cierto punto como que le estaba pidiendo ese favor a su jefe de, ¿sabes qué? Acaba con esto, por el amor de Dios. Acaba con mi sufrimiento de ser una cosa, una criatura, una persona, un alguien inmortal. Entonces le da la dinamita, la enciende y se hace explotar. Pácatelas. Y aquí es ya cuando volvemos al inicio de la película, donde ambos están en el camarote del capitán del barco que está varado en medio del hielo en el Ártico. La criatura termina de contar su historia y en este punto podemos ver que a Víctor realmente le tocó algunas fibras. Claro. La versión de la historia de la criatura, ¿no? Realmente pudo verlo ahora por lo que es, no por lo que él pensaba que era. Ajá. Sí, porque se vio reflejado en la criatura y apenas hasta este punto es cuando él se dio cuenta de que estaba repitiendo la misma injusticia que su padre cometió con él, ¿no? Claro. Y aquí es donde se desenlaza a través de el perdón. El perdón, correcto. Le dice... Le llama hijo aquí. Sí. Le dice, hijo mío, por favor. Repíteme aquello que alguna vez lo fue todo para ti. Él quería que le repitiera su nombre. Le dice... Beck. Sí. Le da las gracias. Y en este punto le da un mensaje que se me hace muy, muy poderoso.
le dice, ya no vivas, ya no sigas con el temor, no pierdas tu tiempo con el temor de no morir jamás. Ahora simplemente vive, le dice. Y aquí yo creo que hasta cierto punto el hecho de que la criatura perdonase a Víctor, aquí es donde ya se rompe el círculo, ¿no? Claro. Podemos ver cómo se rompe el círculo y vemos aquí una simbología que a mí se me hace muy interesante, de que nuevamente vemos el sol salir y aquí en este momento la criatura de nuevo abraza la luz del sol Y vuelven a ser. y vuelve a nacer. Correcto, Diego. Hasta aquí lo trajimos desde el principio, ¿no? Ahí es su segundo nacimiento realmente, ¿no? Cuando él ya va a empezar a vivir, sea como sea que pueda vivir y sufrir la criatura como tal, pero por eso que logró hacer al final Víctor de conseguir la conciliación con su hijo, es que la criatura por fin va a vivir. Y a regresando intentar también vivir. cíclicamente al principio, la criatura ayuda a mover el barco, ¿sí? Ajá. Pero de regreso. No, Correcto, eso es muy interesante también. Sí. No a ir a cruzar otra vez los límites, no ir a sacrificar más gente, sino de vuelta a casa, ¿no? El capitán Entonces, dice, ya somos libres, capitán, ¿qué vamos a hacer? Suelten las velas, vámonos a casa. Y todos irán en la sala de cine también así. Tiramos palomitas aquí en el cinema en la sala 1 para que la limpien ahí los muchachos. El Pedro. Exactamente. Y esta película habla acerca de corazones rotos y cómo seguir avanzando a través de los corazones rotos, ¿no? Y de cómo muchas veces no nos damos cuenta de los errores que estamos cometiendo, las cosas que arrastramos con nosotros y que no nos damos cuenta de que estamos arrastrando y cómo afectan en nuestra forma de ser y en nuestro entorno. También el poder que tiene el perdón, ser humilde, ¿no? Y saber que te equivocaste, pedir perdón. También la importancia que tiene el no ver, no juzgar por la apariencia de las personas, o sea, no ser tan superficial en cómo habla, cómo se ve, sino en realmente ver con el corazón hacia el corazón de la otra persona, ¿no? Yo considero que en los tiempos que estamos ahorita nos tendemos a deshumanizar, ¿no? Por el tema de las redes sociales, somos víctimas de el scrolling, ¿no? De estar dándole vueltas y nos hace mucho deshumanizar a las personas. Te das cuenta que ves a alguien que los están funando y los funan hasta el grado de desearles la muerte, ¿no? Entonces, y Guillermo del Toro tiene esta habilidad para poderte transmitir la compasión por algo, incluso hasta lo que no es humano, ¿sí? Que es algo, para mí, lo que me llevo y lo que me interesa replicar en mi vida. Sí, correcto. Sí, pues son varios mensajes los que logró transmitir Guillermo del Toro y algunos de una manera muy sutil y otros de una manera pues que era básicamente el centro de la historia, ¿no? Algo acerca del casting, de cómo lo hizo Guillermo del Toro, que también me llamó mucho la atención, es que él hizo el casting a través de los ojos, ¿sí? O sea, a través de la mirada de los demás. Puedes ver que Oscar Isaac, que es Víctor, tiene una mirada bien afilada, ¿no? Una mirada como de búsqueda, una mirada así de... y a través de él escribió su personaje. Él le dice, yo escribí este personaje para ti, ¿sí? También la mirada de Jacob Lord tiene una mirada como de inocencia, como incluso como de tristeza, ¿no? Sí, correcto. Y pues también la criatura durante todo lo que vemos de la película, a excepción del final, así es como vive realmente, claro. Pues con curiosidad porque todo es nuevo y con miedo de lo que está pasando, ¿no? Del entorno, de la crudeza con la que... Claro. Con la que se vive en la tierra, ¿no? Excelente. Muy bien. Y sí, y de hecho al Jacob lo agarraron poco tiempo antes porque era Andrew Garfield el que estaba para esta película y poco tiempo antes cambiaron a Jacob por cuestiones ahí de agenda, ¿no? Y pues ya, podemos pasar al final de esto. Diego, la escena que tú dijiste que te hizo decir, ¿sabes qué, mi papá? Esto es cine, me has atrapado. Me has atrapado, esto es cine. Esto es cine. Para mí, más allá que una escena, sino es la realización de toda la película, que lo vi en una entrevista de Guillermo del Toro,
muchas cosas, él evitó lo más que se pudo el CGI, ¿no? Entonces, correcto. lo más que pudo porque dice que es para el espectador. Es como muy impresionante el hecho de saber de que es handmade, o sea, de que es hecho a mano, mi viejo. Por ejemplo, incluso que ¿recuerdas en la escena que hablábamos de en este caso es una marioneta, la mitad del cuerpo, que atrapa una pelota? Eso es una marioneta real, esos son titereteros y se ve como literalmente efectos especiales. O sea, que Guillermo del Toro tenga esa habilidad para llevarlo a la realidad, ¿sí? Así como lo tengan que hacer. Y también dice él que él mexicanea mucho. Eso me gusta mucho, ¿no? Que él resuelve a través de la mexicaneada, pues de la chicanada. En algún ¿no? momento él mencionó en una de sus entrevistas que a un mexicano le des unas pinzas y un alambre y te arregla lo que sea, no sé. Y ahí para mí, más que una escena, es toda la película. Para mí eso es, me atrapaste, mi viejo. Fúmale Ludoviquito, esto es demasiado cine. Sí, ¿no? mira, justamente aquí tengo esos datos, ¿no? De que las criaturas y todos los diseños que hicieron, la mayor parte es maquillaje, ¿no? Y texturas reales. Que él prioriza todo esto de que los metales que vemos oxidados muchas veces sí son metales oxidados. Que la madera que vemos sí es madera real. Que el lodo sí es lodo real. Y no solo lo que está enfrente, ¿no? Sino que todo, varias capas son partes del set, pero que son reales, ¿no? Claro. Con materiales reales. Es También te das cuenta de la importancia del director, que él lo refleja como un director de una orquesta, pues. Y hasta las ventanas redondas, la pelota roja, que hace que todo se combine. El tiempo, el timing, ¿no? Sí. Hace que todo realmente embone y cierre, mire, bonito. De manera perfecta. Sí, pues menciona del Toro que ya llevaba como 20 años queriendo realizar esta película, ¿no? Claro. Que es algo que él tenía muy marcado desde su infancia. Entonces, mira, se puso a chambear y puso todos los kilos en el asador, ¿no? Para la realización de esta película y que además él ya había hecho como algunos pequeños cales en cuanto a este desarrollo de criaturas, de monstruos, con The Shape of the Water o El laberinto del fauno también, ¿no? Y pues desde este podcast con sus 2 suscriptores, les deseamos el mejor de los éxitos para nominaciones al Oscar, que esperemos que se lleve todo, mi viejo. Todo a lo que está nominado, ¿no? Todo. Esperemos que Guillermo del Toro gane bastante, que se traiga esos Oscars para México, que él es muy orgulloso de ser mexa y, ¿cómo no? Pues, ¿verdad? Realmente toca tus fibras sensibles, se lo merece. Sí, pues, ¿qué le das de calificación a esta movie, Diego? Y yo le doy 9.5 cafés de 10. Cafés de la cafetería Cinemol. Sí, fíjate. Yo tenía, es que a mí en lo personal me fascinan mucho ese tipo de historias fantasiosas. Sí, ¿no? Realmente estoy totalmente sesgado yo a través de que yo tengo una historia de vida que se refleja mucho en la película acerca de también la imagen, la pura imagen tan impresionante. Eso hace que la haya disfrutado demasiado. Sí, correcto. Yo creo que estoy en la misma perspectiva que tú. También le doy un 9.6 cafés de 10. Un punto más que tú. Sí, exactamente. Y esperemos que no se la hayan perdido en pantalla grande porque es muy disfrutable. Quiero hacer el recordatorio que estamos transmitiendo este podcast desde dentro de un Cinemol. Cinemol, ¿verdad? Es de cinéfilos para cinéfilos. Yeah, man. Entonces, con esto llegamos al final. Muchísimas gracias. Gracias, Diego, por tu tiempo y muchas felicidades por haber disfrutado de esta película. De la manera que lo hiciste. Que ahí en los comentarios nos digan qué películas les gustaría que nosotros conversáramos, platicáramos, tiráramos flow. Factos. Fuego, factos, hablando de psicología, los cortes de cámara, todo ese tipo de cosas. Y pues nos vemos en el próximo episodio. Aquí desde Cinemol, viviendo el cine en grande y junto a Elizabeth, el señor Hallander, la Calaverita y Oscar Isaac. Y aquí mira, bien crucificado mi viejo. Y allá la criatura, ¿no? No Víctor, como lo dijimos en toda la película. La criatura. Nos vemos en la próxima. Chao. Gracias. Mucho gusto.